El estado de Samadhi o el estado de Satori siempre se refiere a la suspensión de la conciencia en el espacio-tiempo. Decíamos que la conciencia o pertenece al espacio-tiempo o la conciencia pertenece a la supresión de ese espacio-tiempo. Esa misma conciencia debe de entenderse en esas dos formas o en esas dos manifestaciones. La conciencia relativizada al espacio-tiempo y la conciencia en la supresión a la inmanencia de ese espacio-tiempo. Pero para entender ese estado, el cerebro debe de entrenarse. El cerebro debe de disponerse para que ese proceso vaya dándose dentro del diario de vivir. No ocurre de súbito. Sí, en ese mismo proceso pueden haber eventos donde ocurren fenómenos de la expansión de la conciencia y da sensaciones de libertad, sensaciones de planos yuxtapuestos, dimensiones yuxtapuestas. La persona puede sufrir de visiones y esos estados alterados de la conciencia en ese iniciado, en ese sadhaka o ese practicante, van sucediendo en su diario a vivir y es normal. Es importante no prestarle tanta atención a ese tipo de manifestaciones dentro del proceso de la meditación. Cuando vamos revelando el universo de completo en la conciencia simplificada, siempre esa conciencia inmanente o simplificada se va a proyectar en todo el medio ambiente. No podemos nosotros crear una actitud de la supresión de la conciencia misma y no participar de la vida. Eso es como morirse estando vivo. La meditación dinámica debe ser un entrenamiento permanente. Por eso dentro de la Kriya Yoga, el estado de la Laya Yoga, usted debe de sentir la abstracción en el sí mismo a la vez que usted con sus sentidos está observando el mundo. Ese puente entre el mundo y su personalidad espiritual trascendental siempre tienen que estar activos. La conciencia externa es la fractalidad del macrocosmos. La conciencia interna es la fractalidad de su código genético. Esas dos partes deben de estar siempre relacionadas. Nuestra personalidad entonces debe estar activa en ese conocimiento del macro y del microcosmos. Fíjense que no es conceptual, no debe de ser simplemente el acto conceptual, debe ser el acto vivencial. Su cerebro tiene que entrenarse en la vivencia. Claro, estamos en un nivel donde la razón debe de cada vez suprimirse para que la revelación de ese estado de la conciencia se haga. No podemos permanecer en el desequilibrio porque rompemos inmediatamente ese hilo. Permanecer en el desequilibrio es cuando los sentidos están totalmente enfocados al medio ambiente.
Pero tampoco podemos permanecer en la observación del ser trascendental, porque descuidamos la forma creacional de esa conciencia. Acuérdense que meditar es equilibrar las fuerzas entre el medio ambiente fenoménico y la unidad de esa conciencia óntica. Es lo más difícil, el ritmo de ese equilibrio. Pero siempre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo tratan de uno suprimir la actividad del otro. Y esa meditación precisamente nos lleva a que el equilibrio del hemisferio derecho entre en sincronía con el hemisferio izquierdo. Las ondas alfa, teta, delta comienzan a manifestarse. Y el practicante ya se vuelve un centro cosmocrator. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? La materia comienza a su alrededor a tener orden. Se sincroniza la materia, se sincronizan los fenómenos que están causando su devenir, y usted comienza a generar un nuevo orden dentro de ese pequeño reino que usted ha creado. Eso es ser un centro cosmocrator. Usted es un pequeño centro en esa pequeña creación de su vida. Ahora, usted expande de acuerdo a la capacidad que usted tiene de penetrar su entorno. Entre más profundo sea esa concentración que usted tiene dentro de sí mismo, más fuerza de penetrabilidad tiene también sobre su materia. Usted es causa, usted es efecto. Usted dice hasta dónde usted puede llegar en la concentración de su fuerza, de su conocimiento, de la comprensibilidad de la luz, y usted, así de esa misma manera, va a causar un efecto sobre toda la materia que la rodea. Estamos hablando del acto creador del hombre. Todo esto lo conseguimos dentro del proceso de la expansión de la conciencia. Cuando usted centra su atención total, concentrada, abstractiva de la luz dentro de su columna vertebral, usted entra en ese orden. Trate de seguirme. Concéntrese bien. Sienta usted mis palabras. Centre su atención poco a poco y gradualmente para que la luz se vaya comprimiendo en el centro de su columna vertebral. Esta luz, al ser comprimida, se hace conciencia creadora. Solo siéntalo. Mueva en forma samkar contractivamente esta luz. Sienta que en la medida que usted va comprimiendo su energía, los sentidos físicos se van opacando. Los sentidos físicos se van colapsando. Todo usted entra en un estado perceptual del ser uno. Solo siéntelo. Concéntrese toda esa atención y toda esa fuerza en el colapso de su energía. Su inhalación y su exhalación continúa poco a poco en un perfecto ritmo.